todo lo relacionado a lo que significa la relación o cómo se tiene que entender este gráfico, ¿no? Solo para que podamos ir repasando para aquellos que no han podido asistir a una sesión previa donde hemos visto esto, a ver qué es lo que habíamos indicado. Lo que habíamos indicado es que eh, lo que vamos a hacer es que en nuestra ecuación de determinación del salario agregado, que era igual a la multiplicación del precio esperado por una función inversa de la tasa de desempleo, y en Z habíamos agrupado todos los elementos distintos que hacen a la fijación del salario. Ahora, en lugar a que tomemos en cuenta el precio esperado, habíamos dicho que podemos utilizar el precio efectivo. Entonces, cuando dividíamos ambos elementos entre P, o sea, el precio efectivo, habíamos descubierto que el salario real es una función inversa de la tasa de desempleo, ¿no? Eso es lo que hemos llamado la ecuación del salarios, ¿no? ¿Qué nos indica la ecuación de salarios? Es que los salarios reales son una función inversa de la tasa de desempleo. Eso, explicado en sencillo, quiere decir que si la tasa de desempleo aumenta, lo que va a ocurrir es que los salarios reales van a tender a disminuir. Por el contrario, si la tasa de desempleo disminuye, lo que va a ocurrir con los salarios es que van a tender a aumentar. Esto es así porque en una situación de desempleo, el poder de negociación de los trabajadores cae, ¿no? En otras palabras, cuando hay una sobreabundancia, hay una oferta mayor de trabajadores, entonces eso hace que pues el precio del trabajo sea más barato, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que hay una relación inversa. ¿Ya? Ahora bien, también habíamos indicado que hay una relación de determinación de precios en este modelo que nos muestra que el precio, o sea, aquí para que me entiendan un poco y repasemos, digamos, sus cursos anteriores de macroeconomía, estamos hablando del nivel de precios agregado. No estamos hablando del nivel de precios de un producto en específico. Entonces, cuando hablamos del nivel de precios agregado, lo que estamos asumiendo que este es el nivel de precios sobre el cual también se calculan los salarios reales de la población. Ahora bien, este nivel de precios del único producto que se transa en la economía se va a establecer como la multiplicación del margen, es decir, de la ganancia que nosotros vamos a establecer como parte de nuestro trabajo, ¿no? Ahora, ¿por qué esto es así? Bueno, esto es así fundamentalmente porque en una economía capitalista lo que se busca es obtener un beneficio, ¿no? Por esa razón hemos dicho que el margen de beneficio lo vamos a definir como mu, y la sumatoria más 1 multiplicado por el único costo que tenemos, que en este caso sería los salarios, nos va a dar el nivel de precios. Ahora bien, dividiendo ambos miembros por W, es decir, por el salario, invirtiendo la ecuación, lo que nos va a salir es una ecuación de precios, ¿no? Que esa ecuación de precios nos va a establecer que el salario real va a ser inversamente proporcional a el margen de beneficio que se quiere obtener en la economía. Cuando juntamos ambos elementos, tal como habíamos indicado, la ecuación de precios se representa como la línea horizontal PS. El salario real implícito en la fijación de precios es igual a 1 sobre 1 más mu, no depende de la tasa de desempleo. Entonces es un nivel fijo que vamos a establecer en el cual ese salario real cumple la condición
que estamos diseñando para que funcione nuestro modelo. Entonces, sobre esa base, ya habíamos visto que la ecuación de salarios en realidad nos muestra la relación inversa que existe entre el nivel del salario real y la tasa de desempleo. En otras palabras, si baja la tasa de desempleo, el salario real aumenta, ¿no? Entonces, la tasa natural de desempleo es la tasa a la que el salario real elegido en la ecuación de salarios es igual al salario real implícito en la fijación de precios, ¿no? Esto en la práctica, ¿qué quiere decir? Quiere decir que los empresarios van a demandar tanto trabajo como sea necesario para garantizarles la maximización de la tasa de beneficio, ¿no? Es decir, cuando intuitivamente esto lo pueden entender, cuando una empresa contrata trabajadores, lo hace fundamentalmente porque tiene un beneficio en mente, ¿no? Entonces, el nivel de salario real y el nivel de desempleo en el cual se va a equilibrar la economía es el que va a permitir ese nivel de beneficios, ¿no? En la práctica, esto como se tiene que entender, es como en el ejemplo que les daba de la fotocopiadora que ustedes pueden abrir frente a la universidad, por decirles, ¿no? Entonces ahí hacen sus cálculos, el precio por las cantidades que pretenden fotocopiar y hay un salario de equilibrio que les va a permitir hacer eso, ¿no? Ahora, ¿por qué es de equilibrio? Porque uno podría decir, pero ¿qué pasa si decido, si digamos, ese salario de equilibrio es de 800 bolivianos, ¿por qué no pago 700? ¿Por qué no 600? ¿Por qué no 500? Ah, bueno, porque lo que va a ocurrir en ese momento es que nadie va a querer trabajar contigo, ¿no? O sea, si les ofreces, digamos, 200 pesos, no vas a conseguir a nadie. Pero a medida que vayas subiendo, va a haber un punto en el cual vas a poder optimizar tus ganancias y va a ser consistente con los precios a los cuales tú estás vendiendo los productos, ¿no? Tal como decían alguna vez algunos de los compañeros que han participado en la anterior clase, esto se parece mucho en ese sentido a la teoría marxista, ¿no? La teoría marxista, ustedes saben que el salario en realidad nace del precio, o lo que es lo mismo, cómo en realidad el precio de un bien está fundamentalmente, o una mercancía está formado fundamentalmente por el plusvalor, en otras palabras, como si el obrero se pagase a sí mismo, ¿no? Algo de eso hay, ¿no? Solo que visto desde el otro lado. En otras palabras, el origen del salario está en el precio. Si no se vende un bien o servicio que se produce en esta economía, entonces es difícil pagar un salario. Eso es lo que nos está diciendo el modelo que actualmente estamos analizando, ¿no? Ahora bien, el nivel de equilibrio de los salarios reales y el desempleo. Igualando las ecuaciones de salarios y precios, se obtiene la tasa de desempleo o la tasa natural de desempleo, ¿no? Que es la que precisamente hemos visto dentro del análisis, ¿no? Ahora bien, la posición de las curvas de precios y salarios y con ellas la tasa de desempleo de equilibrio dependen tanto de los factores distintos al desempleo, por ejemplo, los seguros, la flexibilización laboral, como del nivel de beneficio. Dada una tasa de desempleo, un aumento de las prestaciones por desempleo tienen como consecuencia un salario real más alto. Los trabajadores ganan poder de negociación al ser menos dolorosa la perspectiva del desempleo. Para volver a un salario real que las empresas estén dispuestas a pagar, es necesaria una tasa de desempleo mayor, ¿no? En otras palabras, eso es un desplazamiento hacia la derecha de la curva de salarios reales. Una legislación antimonopolio menos rigurosa facilita la colusión de las empresas, aumentando su poder de mercado y su margen, en este caso en MIU, lo que implica una reducción del salario real de los trabajadores, ¿no? Entonces, en ese caso, cuando tenemos un mayor margen, si me entienden, digamos, en esta curva, como esta es la inversa de mu, lo que va a ocurrir es que si mu aumenta, si el mayor, hay una mayor tasa de beneficio, lo que va a ocurrir es que la curva PS se va a trasladar hacia abajo, ¿no? Si, digamos, se sitúa en un nivel por debajo
que teníamos en el punto A, lo que va a ocurrir es que el nivel de salarios va a bajar. Y por ende también lo que va a ocurrir con la tasa de desempleo, bueno, es que va a aumentar dadas las condiciones en las cuales vamos a trabajar, ¿no? Entonces, a eso se está refiriendo la construcción precisamente de este modelo que estamos experimentando, ¿no? Ahora bien, ¿cómo funciona este elemento ya en la gráfica, ¿no? Tal como decíamos, o sea, para analizar el tema de un aumento de las prestaciones por desempleo, lo que va a ocurrir es que este aumento de las prestaciones por desempleo, es decir, los factores Z dentro de nuestra ecuación, va a hacer que nuestra curva de salarios se desplace a la derecha. Al desplazarse a la derecha, lo que va a ocurrir es que vamos a tener un mayor nivel de desempleo. En este caso, nos vamos a trasladar a una tasa de desempleo U', ¿no? Entonces, un aumento de las prestaciones de desempleo tiene como consecuencia un aumento de la tasa natural de desempleo. Si lo ponemos, digamos, en términos más cercanos a lo que se puede ver en la economía boliviana, ¿esto qué estaría diciendo? Si, por ejemplo, hacemos nuestra legislación laboral más inflexible, en otras palabras, que sea más difícil despedir a la gente, si aumentamos las prestaciones de seguridad social, por darles una idea, es el caso de las damas, por ejemplo, ¿no? En las cuales, y en realidad para los varones también funciona esto, ¿no? Cuando uno tiene un hijo o está esperando un hijo, lo que manda la norma es que tiene que haber un pago de 2.000 bolivianos en productos para garantizar la alimentación de los niños. Entonces, esas prestaciones junto con la inflexibilidad laboral, lo que van a hacer es trasladar nuestra curva correspondiente a la ecuación de salarios a la derecha. Dado que el nivel de beneficio se mantiene, lo que vamos a tener ahí es un nivel salarial que va a ser acorde a una mayor tasa de desempleo. En la práctica, desde este punto de vista, se considera que cuando eso ocurre, esto se debe precisamente a la falta de flexibilidad laboral y también se debe a las mayores prestaciones que están haciendo, ¿no? La consecuencia es una mayor tasa de desempleo. A ver, esto, por ejemplo, se puede dar en el caso de la contratación de personal joven, se puede dar en el caso de la contratación de damas, por ejemplo, de mujeres, ¿no? ¿Por qué razón? Porque muchos empresarios van a decir, lo que pasa es que si la contrato, voy a tener que pagar una mayor cantidad de prestaciones, hay la norma establece que pueden estar 45 días fuera del trabajo, ¿no? 45 días antes del nacimiento del bebé y 45 días después del nacimiento del bebé. Entonces, eso hace que no se contrate a las mujeres, ¿no? Ahora, ahí tampoco quiero mentirles, esta forma tradicional en la que se entiende el mercado de trabajo, porque mi obligación es enseñarles también la economía convencional, ¿no? En la economía convencional, en la economía neoclásica, neoliberal, si ustedes quieren, así es como se entiende el funcionamiento de los salarios y de la tasa de desempleo, ¿no? El mensaje, como ustedes podrán notar, es una mayor flexibilidad laboral, es una reducción de las prestaciones que se deberían dar a la gente, ¿no? Con esto no quiero decirles ni quiero que me entiendan que es la única forma de entender la economía, ¿no? ¿Por qué razón? Porque la contracara de esto es pues la demanda agregada, ¿no? En otras palabras, si digamos flexibilizamos
el mecanismo mediante el cual se estructuran los salarios, es decir, liquidamos los beneficios sociales, no hay ninguna consideración, por ejemplo, cuando una mujer se encuentra embarazada, lo que ocurre es que puede evidentemente bajar el desempleo, pero hay un descenso de la demanda agregada. Entonces, al existir un descenso de la demanda agregada, lo que va a pasar es que el nivel de precios también va a bajar. Si cae el nivel de precios, cae la demanda agregada, entonces las empresas lo que van a ver es que sus productos son más baratos y no se venden. Y como no se venden, entonces la economía entra en una recesión, ¿no? Porque ese es el problema de no dejar que los salarios reales aumenten, ¿no? Ahora, ahí la controversia está en relación a si los salarios deben reflejar o no la productividad que tengan, ¿no? Si los salarios reflejan la productividad y ascienden, bueno, no debería haber ningún problema. El problema radica cuando los salarios aumentan por encima de la productividad. Los nuevos estudios, especialmente de la mano de Piketty, muestran que en realidad el efecto no solo tiene que ver con estas ecuaciones macroeconómicas, sino también tiene que ver con las condiciones de igualdad que hacen a los países. Y en ese sentido, consideran que es muy importante que haya una mayor igualdad en los países, porque eso permite que la economía funcione mejor. Entonces, forma parte del debate que se está llevando adelante, ¿no? Analicemos el caso en el que los márgenes aumentan, ¿no? Por decirles, si se logra flexibilizar la legislación antimonopólica, lo que va a ocurrir es que va a haber un aumento del margen, como esta relación es inversa, lo que va a hacer es que ese aumento del margen va a disminuir el salario real y va a llevar a una tasa de desempleo natural mayor que vamos a tener en la economía merced a ese descenso que estamos teniendo precisamente en el nivel de los salarios, ¿no? El equilibrio de los salarios reales y el desempleo. Como la tasa natural de desempleo de equilibrio refleja características estructurales del mercado de trabajo de una economía, la legislación, el nivel de salario mínimo, prestaciones de desempleo, su nombre más correcto sería tasa estructural de desempleo, ¿no? Entonces, cuando le pregunten qué es la tasa natural de desempleo, lo que vamos a decir es que es una tasa estructural de desempleo porque refleja las características relacionadas a la legislación, al nivel de salario mínimo, las prestaciones de desempleo, ¿no? Entonces, en esta teoría se dice que en la medida en que la sociedad elija tener trabajadores, tener obreros mejor pagados, entonces eso también se va a reflejar en una tasa de desempleo más alta que de encontrarse la economía en una situación de mercado de competencia perfecta. Más o menos ese es el mensaje que se tiene, ¿no? Cuando se habla de desempleo estructural, se hace referencia al que corresponde a las características estructurales del mercado de trabajo anteriormente mencionadas en nuestro análisis, ¿no? Ahora bien, la tasa, podemos hacer ahora el análisis del desempleo al empleo, ¿ya? La tasa natural o estructural de desempleo va asociada a un nivel natural de empleo, ¿no? O sea, si se quiere, la contracara de lo que estamos analizando, ¿no? El empleo existente, cuando el desempleo es igual a su tasa natural, lo que vamos a establecer es una ecuación, ¿no? Donde vamos a indicar que, en este caso, a ver, déjenme un ratito, voy a ver si mi lapicero funciona. Bueno, espero que estén viendo mi ratón, ¿no? Pero a ver, ¿qué es lo que quiero indicarles? A ver, acá se tiene que entender que esta
U minúscula es de unemployment, un employment se escribe, esa tasa de desempleo va a ser igual a la cantidad de trabajadores desempleados o unemployment dividido entre la población activa. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es que para calcular U a la población activa, que la hemos denominado con L, vamos a restarla de la cantidad de gente empleada. En otras palabras, la población económicamente activa está definida como la cantidad de personas desempleadas más la cantidad de personas empleadas. Si al total de la población activa le restamos la cantidad de personas que está trabajando, el resultado va a ser la cantidad de personas que están desempleadas, ¿no? Ahí lo que hacemos es dividir ambos miembros entre la población activa y lo que vamos a encontrar es que la tasa de desempleo va a ser igual a 1 menos la división de la gente que está empleada, o sea, la cantidad que está de gente empleada que hemos definido como N, dividido entre la población activa, ¿no? Ahora, si hacemos las operaciones matemáticas correspondientes, lo que vamos a decir es que el empleo es igual a la población activa multiplicada por 1 menos la tasa de desempleo. De esa manera es que podemos calcular el nivel de empleo. Por lo que el nivel natural de empleo es el correspondiente a la tasa natural de desempleo, es decir, la cantidad de trabajadores que tienen trabajo, que están trabajando a nivel natural, eso es tomando en cuenta las condiciones de seguridad social, la inflexibilidad laboral, etcétera, va a tener una relación en cuanto a la cantidad de población activa multiplicado por 1 menos la tasa natural de desempleo, ¿no? Ahora, en la práctica, por ejemplo, en el caso boliviano, la discusión precisamente es cuánto es esa tasa natural de desempleo, ¿no? Porque el mensaje principal acá es que no puede haber una tasa de desempleo igual a cero. Ese es más o menos el mensaje que se plantea acá. En ese caso, por ejemplo, yo calculo que la tasa natural de desempleo, en el caso boliviano, es alrededor del 2%. ¿No? ¿Por qué el 2%? Porque en mi opinión, esa es la tasa que refleja el funcionamiento del mercado. ¿Ya? Es decir, hay un 2% de la población activa que está buscando trabajo y por diversas circunstancias no lo consigue, ¿no? Entonces es lo que se conoce como el nivel natural de empleo que se va a establecer en una economía para el funcionamiento adecuado que pueda tener, ¿no? Bien, ahora vamos a pasar del empleo a la producción. Pero hasta ahí no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que se quiera realizar. No, no, aquí yo Pablo. Hola, ¿cómo estás? Adelante, adelante, Mario. Llámale pues. ¿Alguien que desee participar?
Bien, entonces sigamos. A ver, si hay una tasa natural de desempleo, hay un nivel de empleo natural, ¿no? Al cual se tiende en la medida en que dejamos a las fuerzas de mercado actuar, entonces en nuestro modelo va a haber un nivel natural de producción. Esto es la producción que se obtiene cuando el empleo es el correspondiente al nivel natural de empleo. En el caso de la función de producción simplificada que manejamos, en otras palabras, que el nivel de producción va a ser igual al nivel de empleo que tengamos, ¿no? En otras palabras, un trabajador produce una unidad de producto. A eso se refiere esta nuestra ecuación, donde Y sub n es igual a n sub n. O lo que es lo mismo, es la cantidad de población activa, que hemos simplificado con el símbolo L, multiplicado por 1 menos la tasa de desempleo natural, ¿ya? El nivel natural de empleo satisface la siguiente ecuación, ¿no? Eso vamos a decir que, realizando los reemplazos correspondientes que hemos ido viendo, en otras palabras, en este caso nuestra ecuación de salarios ya relacionada con el nivel de producción, lo que vamos a decir es que la misma ecuación nos va a relacionar el nivel natural de producción, la población activa, todos los factores de Z, y eso va a ser igual a 1 sobre la inversa de 1 más el nivel de beneficio. Al nivel natural de producción, que hemos visto YN, que es el nivel natural de producción, la tasa de desempleo correspondiente es una tasa de desempleo que nos va a satisfacer la ecuación donde 1 menos ese nivel de producción dividido entre la cantidad de población activa que vamos a tener, ¿no? Entonces, si notan, este es un mecanismo muy interesante mediante el cual podemos calcular cuál es el nivel de equilibrio que va a tener la economía. Y el salario real elegido está implícito en la ecuación de fijación de precios que también hemos analizado, ¿no? Ahora bien, es importante analizar en este tema los determinantes de las diferencias. No debemos olvidar que hay determinantes de las diferencias en la productividad del trabajo. En otras palabras, si bien en macroeconomía analizamos un salario agregado o un nivel agregado de salario, no debemos olvidar que los salarios son diferentes en el mundo del trabajo, ¿no? Una de las principales razones es el stock de capital humano, es decir, la inversión de los trabajadores en educación y formación los hace más productivos. En otras palabras, un trabajador que simplemente haya acabado el bachillerato va a tener un menor salario que un trabajador que haya terminado la licenciatura de una universidad. Y ese trabajador que ha culminado la licenciatura va a tener un menor salario que al que tiene la maestría y el doctorado y así sucesivamente, ¿no? Tanto las mejoras educativas como la formación a lo largo de la vida laboral, o sea, el lifelong learning, incrementan la productividad del trabajador, aumentan la demanda de ese trabajo y el salario, ¿no? Los trabajadores con mayores niveles de educación ganan más si su productividad es mayor, ¿no? En otras palabras, por ejemplo, con todo lo que ustedes están aprendiendo, podrían desarrollar un pequeño sistema de contabilidad de una empresa en Excel y lo pueden hacer a partir de cero, o sea, no necesitan comprar el paquete, nada, simplemente utilizando sus conocimientos de contabilidad más sus conocimientos de Excel, ¿no? O pueden hacer, por ejemplo, un modelo de programación financiera para un municipio, ¿no? Entonces eso es productividad, porque eso va a hacer que funcione de mejor manera el municipio, ¿no?
La educación también sirve a los trabajadores para emitir señales de su calidad. Un título universitario eh, puede no significar necesariamente mayor productividad, pero señala a quien lo tiene como una persona de mayor capacidad, es decir, tiene una productividad potencial mayor que puede utilizar en términos de la negociación salarial, ¿no? Es decir, cuando, digamos, ustedes se presentan a un trabajo y presentan sus papeles y ahí está que son doctores en economía, entonces eso nos da una señal de que su formación es mayor, ¿no? Ahora, evidentemente, no hay una garantía de que uno sea doctor e inmediatamente pueda ya trabajar o pueda eh, tener todos los elementos mediante los cuales pueda aumentar su productividad, pero eso ya nos da una señal, ¿no? El otro elemento que determina la diferencia en productividad es la experiencia, el conocimiento del puesto de trabajo y de las reglas de funcionamiento de las organizaciones, ¿no? Van a notar ustedes que en los mercados laborales siempre se pide algún tipo de experiencia que se pueda tener en relación a las habilidades que se han ido formando. Entonces, en ese caso, este conocimiento lo que va a hacer es precisamente que puedan acceder a un mayor nivel salarial. Y las características personales que tienen que ver con las actitudes en el trabajo, en general, por ejemplo, en el mundo laboral, un indicador de que un trabajador tiene una mayor productividad es su capacidad de interrelacionamiento personal. Cuando un trabajador tiene una alta capacidad de interrelacionamiento laboral, lo que va a hacer es que su productividad sea mayor porque conoce las reglas de cómo se están trabajando o cómo se está produciendo y eso hace que sea más productivo. Otras causas pueden ser diferencias compensatorias, compensan características no monetarias de los puestos de trabajo como la peligrosidad, dureza, turnos nocturnos o responsabilidad, ¿no? Esa es la razón por la que, por ejemplo, las máximas autoridades ejecutivas o los jefes en general tienen pues un mayor salario porque son responsables de todo lo que ocurre al interior de la unidad laboral o de la unidad de servicio público que se pretende manejar. O puede haber, digamos, un mecanismo de discriminación que puede ser de negativo o positivo, ¿no? En este caso puede ser negativo. Por ejemplo, el salario distinto a igual trabajo, que es lo que ocurre con las mujeres. El día de ayer, por ejemplo, estábamos festejando, entre comillas, festejando, porque para mí es un día de protesta, de las mujeres, el 8 de marzo. Entonces, eso hace que tengan menores niveles salariales, pese a que la norma indica que deberían tener niveles salariales parecidos, ¿no? Y también es el caso de los inmigrantes que también tienen que verse frente a salarios menores. Esto ocurre especialmente en los Estados Unidos, donde se aprovecha el hecho de que no tienen papeles los migrantes y si se van a quejar, van a procesar su queja, pero también los van a deportar, ¿no? Entonces, se aprovecha eso para tener un mayor poder de negociación y, por lo tanto, pagar salarios menores a los que establece la norma, ¿no? Ahora bien, en este modelo se dice que es deseable la flexibilidad laboral, ¿no? En otras palabras, si el salario se ajusta a la productividad marginal, el desempleo involuntario desaparece. ¿Qué es el desempleo involuntario? Es aquel desempleo en el cual no tienes otra que mantenerte, ¿no? En otras palabras, es un desempleo que no depende de la gente. Uno quiere trabajar, pero no hay el trabajo, eso se llama desempleo involuntario. Teóricamente, si el salario se ajusta a la productividad marginal, lo que va a ocurrir es que este tipo de desempleo eh, desaparece. ¿Pueden las medidas de protección salarial perjudicar a los trabajadores menos calificados que están desempleados? Bueno, ahí se dice que la rigidez salarial que acompaña a veces a las situaciones de desempleo puede explicarse también por otras causas, ¿no? El salario que un trabajador mantiene puede ser explicado por su productividad,
Salarios altos pueden significar también mayores productividades de ciertos trabajadores. Por ejemplo, si ustedes son diseñadores de vehículos o, por ejemplo, si adquieren la especialidad en el diseño de políticas públicas en nuestro campo, eso implica una mayor productividad y, por ende, un mayor salario. Es posible que los trabajadores desempleados no sean realmente sustitutos de los que ya están contratados, porque hay un costo de aprendizaje, ¿no? En otras palabras, uno puede pensar que puede despedir a la mitad de su plantel sin que pase absolutamente nada, porque hay una fila de economistas que quieren ser contratados. El problema es que hay una curva de aprendizaje que fácilmente puede estar entre los 6 meses y un año. Entonces, entre esos 6 meses y un año, lo que va a ocurrir es que la productividad, el producto que vamos a tener va a tener menor calidad, va a tener mayores costos. Y también tenemos el tema de la confianza entre trabajadores y empresa, que es algo que cuesta construir. Si una empresa reduce de manera generalizada sus salarios, los mejores trabajadores buscarían otros empleos en empresas con mayores remuneraciones y se quedarían los menos productivos, ¿no? Esto es un poco también lo que ocurre en el Estado, ¿no? Tantos cambios que se realizan muchas veces hacen que los mejores cuadros ya no deseen formar parte de las filas públicas y se dediquen a otro tipo de situaciones que les va a permitir obtener mayores beneficios que si se quedasen dentro de lo que significa la empresa, ¿no? Bien, con esto terminaríamos nuestro primer bolo. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda al respecto. Quedan abiertos los micrófonos, por favor. Adelante. Bien. No existiendo una duda para cerrar este capítulo, lo que vamos a hacer la próxima clase al inicio, vamos a dar un pequeño ejercicio de tal manera que lo podamos resolver en forma conjunta y los que lo resuelvan los primeros puestos se van a ganar unos puntos. ¿Ya? Ok, muchas gracias. Nos veríamos la siguiente clase. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta Sí, luego. licenciado.